muchísimas gracias a ti. Si no se me oye, ¿vale? Abstención, no. Abstención, sí, perfecto. Vale, pues ahora habla Antonieta Moreno y el título ¿Es la ciencia una cuestión de género? Hola. Bueno, si voy muy rápido me paran, porque por cuestiones de acento a veces no me van a entender bien. Muchas gracias por haber venido tan temprano a escucharnos y gracias por la organización del Congreso. Yo lo que quiero hablar es sobre un problema específico, una paradoja, digamos, que se da en la epistemología feminista, y me gustaría ver que las respuestas que se dan y los problemas que están en el fondo tienen mucha relación con la teoría política feminista también. Entonces, la epistemología feminista de lo que se ha encargado es hacer una crítica social a la ciencia como ese ámbito racional, que lejos de ser un lugar donde reina la objetividad, la neutralidad, etc., tanto el discurso científico como la práctica están imbuidos por una ideología de género que siempre busca justificar la superioridad de lo masculino frente a lo femenino. En el discurso, bueno, claramente hay abundantes metáforas que siempre conceptualizan el sujeto de conocimiento en términos masculinos y el objeto de conocimiento, la naturaleza, en términos femeninos. Y el método siempre es el de la dominación. Entonces, el científico hombre tiene que dominar, controlar, violar y someter a la naturaleza, Bacon, como si de una novia, una mujer se tratara, ¿no? Entonces, eso siempre está ahí. Y en la práctica también nos encontramos con un montón de ejemplos de teorías científicas que tienen muchísimos sesgos androcéntricos. Y lo que han hecho las epistemólogas feministas y las científicas feministas es rescatar el contexto de descubrimiento y decir que a la hora de crear teorías y proponer hipótesis, siempre se filtran factores sociales, género, raza, clase, etcétera, que van a influir en la investigación y van a determinar qué datos se interpretan, qué soluciones se proponen, etcétera, etcétera, etcétera. La biología está lleno de ejemplos donde esto ocurre, pero para que se vea, solamente uno. Durante muchos años predominó como teoría más aceptada la teoría del hombre cazador, es decir, decía que la causa última por la cual tenemos una postura erguida es porque los hombres machos tenían que desarrollar herramientas de caza que necesitaban esta postura. Y había una científica, que ahora no recuerdo el nombre, que hacía el chiste y decía, lo dice Harding, Sandra Harding, una epistemóloga, que si no fuera porque los genes se transmiten, las mujeres seguiríamos en 4 patas. Entonces, frente a esto, Helen Longino, Rudel y muchísimas biólogas más han propuesto teorías alternativas que plantean que la recolección, bien como actividad específica de la mujer o como una actividad que llevaba a cabo toda la comunidad, es una causa mucho más probable de la postura erguida porque también necesitaba esta postura para, bueno, recolectar los alimentos. Entonces, lo que se da es que las teorías predominantes muchas veces no son tan objetivas y tan imparciales como parecen, sino que responden nuevamente a un intento de justificar siempre la superioridad de lo masculino frente a lo femenino, y que hay también teorías alternativas en ciencia. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la paradoja? El problema es cómo distinguir entre la mala ciencia o la ciencia al uso. Es decir, la ciencia es buena, pero bueno, cuando se abusa de ella, se hacen malas prácticas, hay sesgos androcéntricos y las teorías salen como mal. O no, esa distinción no se hace. La ciencia de por sí ya está imbuida de un discurso androcéntrico. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que esto es lo que quiero que se entienda bien. Las epistemólogas feministas tienen que dar cuenta racionalmente que la ciencia racional moderna es androcéntrica. Entonces, tienen que dar cuenta a través de pruebas objetivas y en áreas científicas que el discurso que ha imperado en la ciencia moderna es androcéntrico. Pero entonces uno puede decir, vale, entonces yo presento, Ruth Lowell o Helen Longino presentan sus teorías y dicen, bueno, estas son más objetivas. O sea, teorías desde el punto de vista feminista son más objetivas que teorías que han predominado en la ciencia moderna durante mucho tiempo. Entonces, no señala justamente esa misma investigación que la objetividad es un rasgo androcéntrico. Entonces, claro, ¿cómo conjugar estas dos cosas, ¿no? Sandra Harding, una epistemóloga feminista, plantea el problema y dice, en ciencia, ¿cómo aumentar la objetividad de una investigación con una indagación tan politizada? Entonces, ese sería el problema. Las respuestas que se pueden embarcar en más corrientes, pero son principalmente 3. El primero sería el empirismo feminista, que Evelyn Fox Keller sería un ejemplo de ella, está muy de la mano con el psicoanálisis, y lo que dicen es, no, el problema no es la ciencia moderna, o sea, los valores de la ciencia moderna y la objetividad, lo que pasa es que han sido traicionados, pero hay que rescatarlos. Entonces, vamos a adherirnos más estrictamente a las normas del método científico
y entonces así eliminamos los sesgos androcéntricos. ¿Cuál es el problema? La objetividad no, la objetividad ha sido desvirtuada, y ahorita, bueno, Evelyn Fox-Keller dice que es objetivismo y tal, pero esos son los valores que tenemos que tener en cuenta. ¿Problema? Bueno, tienes dos programas que conjugar. Uno, ¿cómo conjugas un programa empirista que parte de un sujeto con una mente abstracta, ahistórica, con un programa feminista que lo primero que te dice es, no, hay un sujeto con determinados intereses? Segunda corriente, el punto de vista feminista, que tiene una tradición muy cercana con el marxismo. Sandra Harding sería la representante más importante. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, hay que crear una ciencia nueva. Entonces, el sujeto de conocimiento privilegiado va a ser la mujer, porque la mujer, como siempre se ha encontrado en una situación de opresión, es capaz de ver cosas que los hombres, por su posición natural de poder, no son capaces de ver. Problema, esencialismo. Entonces, existe algo así como la mujer. ¿Y cuál es el criterio dentro de todas las mujeres? Las mujeres que estén más oprimidas, entonces son más capaces de hacer ciencia que las que no estén tan oprimidas. Entonces, bueno, estas son las tensiones. Y por último, está el posmodernismo o los posmodernismos feministas. Donna Haraway sería también una representante muy importante, que lo que hacen es una crítica muy fuerte a cualquier discurso esencialista y universalista. Entonces rechazan el programa de la ciencia moderna y desechan los conceptos de razón y de progreso. Entonces la ciencia no es más que otro ámbito en el cual se cuentan historias, se narran relatos para construir y justificar determinadas relaciones de poder. Entonces, ¿qué es lo que se propone en ciencia? Bueno, hay que hablar de identidades fragmentadas que generan conocimientos situados y que si las conectamos, pues vamos a tener una perspectiva más amplia y un tipo de objetividad conectada. O sea, es multiplicidad de subjetividades que podemos ir conectando solidariamente. Problema. Bueno, está el riesgo de relativismo, aunque se critique, está ahí. Y, por otra parte, ¿cuál es el criterio para marcar un tipo de conocimiento opresor? Entonces, lo que encuentro es que muchas veces los criterios epistemológicos y las herramientas teóricas que tenemos para conceptualizar un tipo de conocimiento opresor frente a un tipo de conocimiento marginado quedan reducidos a criterios políticos. Entonces, cuando se quiere buscar, bueno, ¿cómo decimos que este tipo de conocimiento es un tipo de conocimiento opresor? Entonces, en los criterios epistemológicos quedan reducidos a, no, es que es cruel, mientras este que es solidario y este es responsable. Entonces, esa es la falta que veo. Y ya, para terminar, lo que justamente quería resaltar, que fue lo que dije al principio, es que, ¿cuáles son las dos tensiones que están en el fondo en todo esto? Las mismas que en teoría política feminista. Uno, ¿cómo tenemos que hacernos cargo, desde el punto de vista feminista, del proyecto que nos dejó la modernidad? En ciencia, ¿hay que desechar la ciencia completamente o hay que reformarla? En política, ¿hay que rescatar los valores de igualdad, libertad, fraternidad o hay que crear un nuevo proyecto político distinto? Y por otra parte, el problema del sujeto en el feminismo. En política, ¿hay que construir un sujeto que sea la mujer o las mujeres a emancipar o eso ya son esencialismos? Hay que partir de otra base. En ciencia, el problema del sujeto. ¿Cómo conceptualizamos el sujeto que conoce? Nuevamente, el sujeto de conocimiento privilegiado entonces va a ser la mujer y hay que hacer una ciencia nueva. O hay que también partir entonces de multiplicidad de subjetividades, identidades fragmentadas, etc. Lo que me parece importante, y es lo que quería dejar ver también, es que muchas veces en la teoría feminista considero que siempre es importante tener un pie en la política y otro pie en la epistemología, porque hay muchos problemas siempre que en política, de alguna manera, son tensiones que están ahí legitimadas y cuando buscas un poco la causa resulta que tiene una justificación científica. Justificación entre comillas. Entonces, lo que entiendo es que siempre que tengamos un pie en un ámbito y un pie en el otro, pues vamos a ser capaces de tener una perspectiva mucho más amplia y ver que de vez en cuando los problemas son los mismos y que las soluciones también entonces pueden estar mucho mejor elaboradas. Y ya. Y las respuestas, ya con esto termino, es otra cosa curiosa, las respuestas también son parecidas. Programa reformador de la modernidad, punto de vista de la diferencia, punto de vista feminista, feminismo de la diferencia y los posmodernismos. Y ya está. Gracias.